¿Cómo nace este proyecto? Nace hace 4 años. En mi clase hay chicos jóvenes con discapacidad intelectual que, como todos los jóvenes de su edad, pues necesitan adquirir una serie de conocimientos académicos para saltar al mundo laboral y que además por nuestro perfil nosotros necesitamos también imbuirnos en un proceso psicosocial que de alguna manera nos garantice una inclusión plena. Hace 4 años, en mi clase, las emociones vienen junto con los alumnos. Puedes levantar los cuadernos, los bolígrafos y aparecen las emociones de forma natural. Conviven con nosotros como una montaña rusa. Hay mañanas que entro en el aula y ya tengo algún alumno con las emociones literalmente volcadas encima del pupitre. Fue entonces cuando yo me di cuenta que necesitaba adquirir formación para aprender a gestionar toda esa emocionalidad que tenía dentro del aula. Busqué oferta educativa a través de internet y encontré el experto en inteligencia emocional que impartía UNIR. Yo lo cursé y descubrí que aquello significaba mucho más que un conjunto especializado sobre conocimientos de una temática concreta. Yo descubrí que la inteligencia emocional supone toda una filosofía de vida. Entonces me planteé cómo esta herramienta tan potente la puedo introducir dentro del aula. Además tiene un gran carácter predictivo y eso hacía suponer que no solamente aumentaríamos el rendimiento académico, sino que posiblemente adquiriésemos ese equilibrio emocional que yo necesitaba tener dentro del aula. Así que bueno, empecé a barajar opciones, ver cómo podía llevar a cabo esta idea y entre muchas otras cosas me di cuenta que la manera más fácil y adecuada de hacerlo sería crear un programa educativo, porque era el que más englobaba todos los aspectos que yo quería trasladar dentro del aula. Bien, ese programa educativo empieza a tomar forma porque realmente yo lo que quería era que de alguna manera pudiese imbricar la carga académica del curso. Nosotros tenemos unos contenidos académicos que alcanzar, evidentemente, como en cualquier otro curso, y que a la vez los contenidos y los conceptos y el entrenamiento en inteligencia emocional rodasen y fluyesen juntos al mismo tiempo. Pero no hacerlo de una forma como tradicionalmente hasta ahora se viene haciendo, que es a través de dinámicas, de talleres puntuales, de una charla que se ofrece una vez al mes. No, el reto era poder hacer que esos dos conceptos realmente empezaran a rodar juntos desde el minuto 1 que empezaba el curso hasta el último día de clase. Bueno, en principio la idea parecía buena, así que me puse manos a la obra. Lo primero que hice fue sacar todas mis herramientas. Contaba con las habilidades sociales, era una herramienta que yo ya llevaba años introduciendo en el aula. Ahora tenía la inteligencia emocional principalmente interiorizada, pero se producía un vacío para el que yo realmente no tenía respuesta y para el que tampoco tenía formación. En mi clase conviven muchas sintomatologías, muchas disfuncionalidades, muchos síndromes. Dentro de clase convivimos codo con codo alumnos que pueden tener Asperger, esquizofrenia, TDA, síndrome de Williams, síndrome de Tourette. Es decir, no tengo para nada un conglomerado de alumnos que fuesen homogéneos. Yo necesitaba respuestas. Es verdad que como al hacer el experto en inteligencia emocional, descubrí que la metodología que me ofrecía UNIR era perfectamente compatible y me permitía hacer un plan de estudios a mi medida, pues yo volví a buscar en el catálogo de UNIR. Fue entonces cuando me matriculo en el grado en psicología. Era la formación que yo sabía que me iba a permitir conocer a fondo los mecanismos de aprendizaje, que me iba a permitir aprender a detectar las conductas disfuncionales, a saber qué herramientas había tanto como para evaluarlas como para la intervención, y porque en general la psicología iba a dar esa dimensión humana que yo quería que envolviese mi programa. Pero
además de esto, yo tenía otro problema que me iba viniendo de forma recurrente curso tras curso. La carga académica había siempre un número significativo de alumnos que yo veía que no eran capaces de alcanzar esos conocimientos. Yo necesitaba encontrar otra herramienta que me enseñase a mí a gestionar y a detectar cuáles eran los canales de aprendizaje más potenciales de cada alumno, de una manera altamente personalizada, y que a la vez también me permitiese detectar qué canales eran los menos adecuados para poder deslizar todo ese conocimiento académico. Yo, de nuevo, ya que lo tenía allí delante, recurrí al catálogo de UNIR. Ahí estaba la herramienta que yo necesitaba. Se impartía un seminario de inteligencias múltiples. Era una formación breve de 2 meses, pero intensa y especializada. Además, era compatible con el rodar del grado. Por lo tanto, era la herramienta que yo necesitaba sumar. Bien, todo parecía que iba estando. Yo tenía el objetivo del programa, tenía herramientas de peso, pero cuando paré un poco para tomar perspectiva y empezar a planificar, pues me di cuenta, oh my God, yo estoy solo en primero del grado. La sensación que tuve fue tal y como podéis ver en la slide. Yo entré en pánico. Estar en primero significaba retrasar todo aquel trabajo, toda aquella ilusión 3 años después. Yo no podía permitírmelo, mi proyecto tenía que salir adelante, así que decidí replantearme los tiempos. Bien, pensé que si me planteaba el grado de forma inversa, es decir, le daba la vuelta al grado, puesto que yo ya tenía el objetivo, lo que debería hacer es dar un sentido de herramienta al grado. Ir sumando, ir integrando todo lo que aprendía día a día y en cada asignatura para que el programa fuese mejorando. Bien, había encontrado una solución a mi medida, pero evidentemente era una solución que había buscado yo a mi medida. Así que tuve que tirar de la capacidad crítica, tomar perspectiva y mirar aquello de frente, y fue cuando entonces me entraron las inseguridades. Yo pensé, bueno, ¿realmente tengo capacidad para describir un programa educativo? ¿Debo hacerlo? Lo que más me preocupaba era que si éticamente y profesionalmente esto era posible o debía esperar a finalizarlo. Bueno, yo necesitaba encontrar un experto que arrojase luz a todas estas dudas e inseguridades, así que bueno, mi vida es muy normal. Yo no tenía un experto a mi alrededor al que poder mandarle un WhatsApp y preguntarle por todas estas cuestiones. De repente, mirando un día la pantalla, me di cuenta que no tenía un experto, sino que tenía todo un catálogo de expertos a mi disposición. Porque todos los profesores del grado son doctores en su asignatura. Es que incluso me podía permitir elegir a qué profesor trasladarle todas estas dudas. Bueno, como esto es el grado en psicología, yo decidí tumbarme en el diván y consultar. Mi primer correo se lo envié a la doctora Pilar Berzosa Grande. Ella nos había contado en clase que había creado su programa educativo, que lo había implantado, por lo tanto era la persona ideal para poder hacerle estas preguntas. A los 2 días de enviar ese correo tuve feedback de la profesora. En un correo muy extenso, Pilar me hablaba de conceptos como la transparencia, como el rigor, la humildad, la honestidad. En realidad es un correo que yo aún conservo y que conservaré siempre, en el que ella finalizaba con 2 palabras escritas en mayúsculas y entre muchas exclamaciones. Aquellas 2 palabras decían: avanti toda. Aquellas 2 palabras resultaron mágicas. Supe entonces no solo que podía hacer ese programa, sino que además debía llevar a cabo ese programa. Bien, el curso seguía transcurriendo, yo iba sumando cosas al programa y de repente apareció un día una asignatura de esas que a priori a mí no me parecían muy atractivas. La asignatura era Modelos antropológicos en psicología. El profesor que la impartía, el doctor Joshua Edo. Yo nunca voy a olvidar aquel primer día de clase. Se abre la pantalla, aparece el profesor, nos saluda a todos
y a los pocos minutos se acerca muchísimo a su cámara y nos pregunta: ¿cuál es la capacidad que nos hace diferentes al resto de todas las especies? Claro, aquello era una pregunta metafísica, trascendente y de un calado para el que posiblemente aún no estábamos preparados. Se hizo un silencio en el chat y empezamos a poner alguna opción. La respuesta correcta era la capacidad de amar. Yo automáticamente pensé, si alguien de la talla profesional de este profesor es capaz de hablar a personas adultas en el marco de un aula universitario con esta naturalidad del amor, entonces es que mi programa está en el enfoque correcto. Empezamos a rodar y de manera piloto empezamos a introducir el programa dentro del aula. He de decir que conté con la confianza total de mi directora. Ella es psicóloga, así que fue muy fácil. Ella entendió perfectamente el alcance de aquella idea. Nos creamos un eslogan que decía: la sonrisa nos hace diferentes. El programa funcionaba, a los pocos meses teníamos equilibrio emocional dentro del aula, teníamos una manera de gestionar y solventar los conflictos asertiva, empática, sin entrar en connotaciones personales. El rendimiento académico había subido y conseguimos crear un sentido de pertenencia y una cohesión grupal que realmente nos confería una identidad que llevábamos a gala con nuestra sonrisa y que no solamente se palpaba en el aula, sino que cuando nos movíamos a través de la fundación, mis alumnos eran capaces de proyectar a las personas que nos rodeaban. Bueno, yo entiendo que aquellas personas que no conozcan la inteligencia emocional o bien sean escépticas, pues pudieran pensar, todo este trabajo parece más bien, si me permitís la expresión, un mundo happy y real, y esto se asemeja a una burbuja que algún día se pinchará, y entonces ¿qué va a pasar con estos alumnos? Bueno, aquello era un argumento que había que abordar, que había que de nuevo someter a la capacidad crítica, porque podrían tener razón. Ante la duda, yo utilicé el mismo mecanismo, volver a consultar. En este caso, envié un correo al profesor Andrés Fernández. Él impartía varias asignaturas y en una de sus actividades yo topé con un artículo científico de su equipo de investigación en el que hablaban de cómo la sonrisa es capaz de modular la percepción en las personas y de todo el trasfondo que conlleva una sonrisa mucho más allá de un gesto amable. Bueno, el círculo se cerraba. Pilar me regaló la fuerza para llevarlo a cabo. Josu, con su firmeza en clase por enseñarnos a distinguir entre nuestro qué y nuestro quién, me regaló la clave para poder ir construyendo todo el programa. Y Andrés me regaló el rigor científico de la manera más bonita que podía hacerlo, a través de una sonrisa. Ya solamente me quedaba hacer una cosa, que era atreverme a sacar este programa a la luz para que otros compañeros y otros profesores pues que les interese esta metodología se formen en ella y puedan extrapolarla a su aula. Bueno, así es como pasan estos últimos 4 años en mi vida, pero yo creo que lo realmente importante de esta Open Class no es conocer los pormenores de cómo ha nacido esta idea, que luego se ha ido transformando en un proyecto y que ha finalizado siendo un programa educativo. Yo creo que el mensaje importante de hoy es deciros que si tenéis una idea, si tenéis un objetivo, si hay algo que os da vueltas en la cabeza porque creéis que es en lo que os gustaría trabajar y lo que realmente al final creéis que es lo que os va a hacer felices, avanti toda. Porque no es necesario finalizar el grado. El grado es una herramienta para ir sumando, para ir añadiendo, para ir incluso reactualizando. Un grado es verdad que te concede una dimensión académica y unos conocimientos muy especializados, pero cuando además el grado te permite, porque hay respuesta en la dimensión personal, entonces la universidad deja de ser solamente unas siglas. La universidad pasa a ser algo que te construye como persona y que evidentemente te confiere un sello y una huella personal
que te acompaña el resto de la vida. Y bueno, este es mi trabajo, esto es todo lo que he hecho durante estos últimos 4 años y que os hemos contado. Bueno, Nuria, yo no sé si los que nos están escuchando, que creo que sí, les ha llegado este entusiasmo, esta intensidad que has puesto y sobre todo la pasión que trasluce. Es evidente, leyendo un poco los comentarios que están haciendo las personas que están escuchándote, que sí, que llega y que además supongo que todos, desde luego yo, tengo mucho interés en que nos cuentes qué fue Tic Tac Emoción, en qué consistió y cómo después de esa especie de cocina en la que fuiste guisando los ingredientes, fuiste añadiendo opiniones, apoyos, personas que te fueron de alguna manera mostrando el camino de aquello que tú llevabas en la cabeza y que creías que podía mejorar de alguna manera, que habías hecho, entiendo, algunas medidas pre y post, porque dices, mejoraron los rendimientos académicos, por tanto tenías un elemento de comparación, había cierto equilibrio, has dicho, en el aula, había personas que estaban más compensadas, más adecuadas en su dinámica y que incluso además pues se traslucía más allá de las paredes del aula, porque las personas que deambulaban por la formación, por la fundación, que habían estado en tu aula, de alguna manera los demás les notaban, les percibían diferentes. Por tanto, con esas pinceladas que nos has dado en el relato de cómo se fue sustanciando el proyecto, ahora yo creo que viene el momento en el que nos tienes que desgranar en qué consistía y cómo lo hiciste, bueno, entrar un poco más en materia. Supongo que todo el mundo dice por aquí, Silvia, qué maravilloso, y otros comentan qué valiente, pues gracias. Esto valiente y maravilloso. Cuéntanos un poco en qué consistió. Vamos a verlo. Bien, bueno, pues el programa que nace de esta idea es un programa que yo he llamado Tic Tac Emoción. Es una alegoría al tiempo del despertar de las emociones, pero además encierra un acrónimo. Tic Tac significa talento, inteligencias y capacidades, pero además también significa tolerancia, aceptación y compromiso. Algo que todos los alumnos necesitan y en mi caso el perfil de mis chicos necesitan un poquito más. Bueno, el profesor Howard Hendricks decía que la verdadera educación no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y esa es la esencia de mi programa, un programa que nace sabiendo que tenemos que construir alumnos, pero que tenemos también que construir personas. De forma muy breve, porque entiendo que si no nos vamos a extender mucho, os voy a contar los 2 enfoques principales a los que está dirigido este programa Tic Tac Emoción. El primero, el cambio en el sistema educativo. Los expertos, los informes, tanto de ámbito nacional como internacional, apuntan que tenemos unos índices significativos de fracaso escolar, de abandono en las aulas, y esto evidentemente es muy preocupante. Yo creo que ha llegado la hora de plantearnos un abordaje serio y con compromiso. Lo que propongo desde mi programa es empezar a construir en competencia humana, empezar a educar en valores, empezar a dar una solidez como persona a los alumnos para después, con esa base sólida, empezar a construir la competencia académica. No de forma diferente ni en tiempos distintos, no, se puede hacer imbricando ambas cosas a tiempo real, pero no hacerlo a cabo de manera transversal porque yo sé que se trabaja y se trabaja bien y mucho en estos conceptos, pero se hace con recursos muy puntuales. Yo creo que la clave realmente es empezar a no trabajar de forma transversal, sino introducir en el aula desde el principio la competencia humana, desde edad temprana, y que acompañe al alumnado durante todo el ciclo educativo. Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza. Por contra, Hobbes nos decía que el hombre es un lobo para el hombre. Yo, si me tengo que quedar con uno de los 2 postulados, realmente lo que creo es que nuestros alumnos y nuestros jóvenes traen los valores de serie, que lo que necesitan es un proceso que les guíe, que les enseñe, que les dé herramienta, que les ayude a construir esa identidad. Yo entiendo que en todo ese proceso pues inciden otro tipo de variables, evidentemente, desde variables psicosociales, culturales, genéticas, ambientales, en las que todos tenemos responsabilidad.
pero desde el marco docente tenemos un compromiso adquirido y se espera de nosotros que realicemos esta labor. Yo espero que algún día constructos como la asertividad, como el autoconocimiento, como la empatía, como la inteligencia emocional se impartan en las aulas como una asignatura más, que formen parte de los programas académicos y que se evalúe a los alumnos sobre ello, porque creo que es la forma de poder construir estas personas. Yo sé que esto, dicho así, pues puede parecer una utopía, puede parecer esta profesora romántica y soñadora, pero bueno, hoy estamos aquí en una Open Class a través de una tecnología que hace unos años posiblemente alguien hubiese calificado casi de ciencia ficción, y en cambio el trabajo, el esfuerzo y el sueño de otros lo han hecho posible. Así que yo creo que debemos empezar a trabajar ya, porque lo que hoy parece un sueño posiblemente mañana sea una realidad. El otro enfoque al que está dirigido al programa, y no por ello menos importante, es la prevención. La prevención no solamente enfocada al alumnado, sino también enfocada al profesorado. Hace poco asistí a una Open Class donde un grupo de profesores a los que realmente les gustaba su profesión hablaban del burnout, del síndrome del profesor quemado, y de que las conductas disruptivas cada vez más frecuentes dentro del aula hacían que fuesen perdiendo poco a poco la motivación para hacer su labor. Esto es algo que tenemos que empezar a trabajar en ello. La prevención también en los riesgos psicosociales, evidentemente. Si hablamos de bullying, bueno, creo que todos sabemos a qué nos referimos, sabemos qué problema tan serio y con qué consecuencias tan grave. Y además creo que dentro de las clases vamos a empezar a tener otra serie de retos con los que vamos a tener que trabajar. Si tenemos nuevas herramientas, vamos a tener nuevos retos que abordar y vamos a tener quizás nuevos fracasos. Bueno, la tecnología creo que dentro del aula es una herramienta fantástica que evidentemente no puede competir con los libros, pero creo que no debemos perder la perspectiva, que la tecnología es un soporte, pero que debe ir acompañada de una metodología aplicada. Es importante no solamente dar tablets, aplicaciones, ordenadores dentro del aula. Hay que enseñar a los alumnos de forma con lo que yo he denominado el manual de instrucciones humanizantes, cómo utilizar todas esas herramientas que traspasan muchas veces más allá de lo académico y va a lo personal. Así que bueno, ojalá este programa pueda trabajar y apostar por ese futuro y que nos podamos poner a trabajar todos juntos conectando capacidades desde ya. No sé, María, quizás seguimos adelante. Claro, sí. Bueno, pues este programa va dirigido a profesores comprometidos y valientes, va dirigido a alumnos universitarios que necesitan formar y encontrar su qué y su quién y a los que debemos ayudar, y evidentemente va dirigido a este grupo de alumnado con discapacidad intelectual, aunque a mí no me gusta llamar así a mis chicos, porque para ellos nació este programa y para el que yo tengo incluso una teoría que espero algún día poder probar científicamente, pero que hoy no tenemos tiempo para abordar, y que ojalá tengamos muchos foros donde poder hablar de estas maravillosas personas que nos dan una lección de vida prácticamente cada día que entro en el aula. Así que tenemos mucho que aprender de ellos y conectar capacidades todos juntos. Nuria, visto un poco el planteamiento, vamos a intentar contar a las personas que nos escuchan cómo se concretó. Se trataba de unas sesiones en las que formabas en competencias, en emociones. ¿Qué es lo que hacías? ¿Cómo se aplicaría esto si ahora alguien cogiera el programa Tic Tac Emoción y lo llevase a su aula? ¿Qué haría?
Bien, pues tiene que haber previamente descrito una serie de dinámicas emocionales que están descritas para los que se va entrenando y que se trabajan de manera también un poco como ruede el alumnado y como ruede el curso. Pero quizás la clave está en cuando surge esas emociones, cuando realmente el alumno necesita ayuda. Si es necesario parar, la clase se para. Es necesario que en ese momento tenga una respuesta, porque es lo más eficaz. Es necesario que cuando el alumno surge un planteamiento que posiblemente a otros compañeros también les puede y les va a resultar interesante y necesario de aprender, se aborde en ese momento. Es decir, el profesor debe de tener una polivalencia, podríamos decir, emocional, un entrenamiento en la gestión de emociones para que, sin perder el hilo académico, podamos además ir introduciendo y dando respuesta en el aquí y en el ahora a lo que sucede en el aula. ¿Y cómo se trabaja esto en el momento en el que, bueno, pues un alumno en un momento determinado tiene una crisis emocional o tiene una conducta disruptiva que de alguna manera altera el funcionamiento del aula? El programa, ¿qué propone hacer en ese momento? Bien, en ese momento digamos que un poco se para el tiempo. Es decir, yo lo que hago es reunirnos todos en el centro, siempre que la persona se le ofrece la posibilidad de poderlo abordar esa situación bien con el grupo o bien de forma privada. Si habitualmente los chicos suelen quererlo compartir, suelen ser temas que tienen más relación con la dinámica general del curso y con el propio grupo, la interacción con los propios compañeros, que temas personales. Cuando son temas personales, sí, efectivamente, muchas veces se tratan de forma privada, pero habitualmente son ellos los que necesitan, incluso piden que se haga con el grupo, porque cuando previamente tú has conseguido esa cohesión grupal, ese sentimiento de pertenencia, para ellos es una herramienta, se sienten arropados, se sienten entendidos, se sienten apoyados y por lo tanto es una manera de que puedan verbalizar en ese momento lo que les sucede, sabiendo que tienen compañeros que les entienden y que les ayudan. Por tanto, ¿cabe plantear que con carácter previo habéis hecho un entrenamiento en emociones o ha habido un protocolo de actuaciones que los alumnos en una situación, digamos, de tranquilidad, de normalidad, han aprendido para cuando la situación crítica se produzca? Sí. ¿Cómo se trabaja esto? Eso es, María. Cuando yo decía al principio hay que empezar a trabajar desde el minuto 1 de clase hasta el último día del curso. No podemos solamente las horas que dedicamos dentro del aula a trabajar los conocimientos académicos. Existen muchas situaciones de forma tranquila, natural, positivas. No solamente se puede aplicar esta herramienta cuando ya se ha desencadenado la crisis o cuando tú prevés que ese brote va a llegar, sino que lo ideal es empezar a trabajarlo desde antes, empezar a dar esa estabilidad, empezar a hablar de manera fluida y tranquila entre que damos un tema académico y que surge una pregunta que a lo mejor suscita pues un comentario de otro compañero y en ese momento dices esto es importante, antes de que esto luego la clase siga y el alumno siga recurrentemente pensando lo que me han dicho, se han reído, no les he gustado. No, hay que parar, hay que trabajar en ello, hay que aprovechar esa tranquilidad antes de que llegue el brote y entonces podemos luego seguir trabajando. ¿Y la herramienta entonces qué propone? ¿Una serie de sesiones? ¿Está pautada? ¿Cómo la has diseñado? ¿Qué has planteado? Bien. Para que si ahora yo decido usar tic-tac en el aula, ¿qué hago con lo que Nuria ha pensado, ha diseñado en estos años? Es necesario que el profesorado que vaya a utilizar la herramienta esté formado, conozca a fondo el objetivo, cómo se estructura todo este programa. Es necesario adaptarlo, en este caso está muy adaptado a personas con discapacidad intelectual, pero es perfectamente extrapolable y adaptable a cualquier ciclo formativo. Es necesario tener muy claro que tienen que ir de la mano esos dos conceptos. Efectivamente existen todas unas dinámicas descritas, estructuradas y temporalizadas que aproximadamente coinciden con los 8 meses del curso. Ajá.
hay que irlas trabajando y a veces algunas necesitan más tiempo y en cambio otras, sobre todo las del final, tú ya vas viendo que han adquirido ese bagaje emocional y entonces, digamos, el aula empieza a ir sobre ruedas. Muy bien. Esto nos daría en un curso académico el suficiente margen como para ir testando, ir viendo la evolución, ir adquiriendo, bueno, pues algunas, por lo menos de ese catálogo de competencias que entiendo, de emociones que debe tener el programa, el ir, bueno, pues profundizando en la medida de lo posible en todas ellas. Sí. Sería ahora ya cuestión de rodarlo y de hacer unos estudios después, bueno, pues con carácter retroactivo que nos permitieran ver la evolución de una propuesta que por lo demás yo creo que está resultando, bueno, pues muy atractiva a tenor de lo que están comentando Almudena y Mar, que preguntan en principio si se podía aplicar en todo el ámbito educativo, cosa que Nuria nos ha aclarado que de alguna manera fue diseñado en un primer momento para población con distintos niveles de discapacidad intelectual, pero que de alguna manera podría adaptarse a otro tipo de, bueno, pues de poblaciones sin discapacidad, pero dentro del sector educativo. ¿Lo has de alguna manera esbozado o estamos en el primer estadio del...? Pues casi en el primer estadio, porque realmente el programa está finalizado y temporalizado, pero acorde a los cursos para personas con discapacidad. Claro. Todo el contenido, la manera de presentar los contenidos, cómo se trabaja en el propio vocabulario, efectivamente está muy enfocado a este colectivo. Claro, claro. No obstante, yo creo que es un reto apasionante, Nuria, tanto el aplicarlo como lo has concebido de inicio como después, ir dando pasos a lo largo del tiempo bueno, pues en las mejoras que se puedan suscitar siempre a tenor de la aplicación de los programas. Uno recapitula, mejora, va hacia atrás, hacia adelante y en el futuro pues quizá incluso aplicarlo a otras cuestiones. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión que las personas que están asistiendo querían trasladar, porque lo que sí está claro es que has entusiasmado con tu propuesta, con lo que nos estás contando y que bueno, están escribiendo varias personas. Dice que cómo has comentado que los profesores debían estar formados, cómo se preparan, hay cursos específicos para aprender esta metodología, nos pregunta Mar. Bueno, pues la verdad es que ahora mismo, como la metodología es un proyecto personal, pues tendrían que contactar conmigo de alguna manera. Yo no sé si a lo mejor a través de la Open Class. Yo estoy encantada de ofrecerles mi correo si lo quieren para contactar conmigo, pero sí que necesitamos que efectivamente alguna entidad educativa quiera apostar por este proyecto, que de alguna manera se abra un aula donde formar primero al profesorado en toda esta gestión emocional y que a partir de ahí pues se pueda empezar a rodar con él. Si te parece, Nuria, podemos dar tu correo para que te hagan llegar cualquier inquietud, más allá de que la universidad, por supuesto, está a tu lado y además aplaude con entusiasmo la iniciativa. Sí, claro, por supuesto. Pues mi correo es ntrigueros12@hotmail.com. Pues ahí podemos dirigirnos, porque hay quien nos dice que yo quiero aprender contigo, te dicen. Bueno, fenomenal, fantástico. Entonces creo que aquí tendríamos todo un camino que quizá empieza hoy con esta apertura pública que has hecho de tu proyecto, pero que está claro que suscita interés. Bueno, no sé si tenemos no tenemos espacio para alguna otra pregunta más, pero podríamos ver si la hay, si no... bueno, pues hemos consumido el tiempo de una manera, vamos, casi sin sentirlo, porque yo creo que, como están comentando algunos, llega tu mensaje. Pues yo me alegro, María, me alegro que haya resultado interesante el mensaje, que a las personas no se le haya hecho muy larga esta Open Class, y yo no quería finalizar mi exposición sin de verdad dar las gracias a UNIR por permitirme impartir de alguna manera esta Open Class de esta forma diferente a lo que el formato Open Class es, de esta manera tan informal, haberme permitido cambiar los diagramas de flujo por los emoticonos y por, en definitiva, haber podido trasladar este mensaje entre personas, de una persona a otras personas. Creo que eso realmente es lo importante.
Pues yo creo que lo has conseguido, Nuria. Nos piden que repitamos el correo, creo que era ntrigueros12@hotmail.com. Correcto, María. Bien, pues muchas gracias, Nuria, muchas gracias a los asistentes por estos minutos de interés y de atención a nuestra sesión. Bueno, tendremos más Open Classes, tendremos más momentos en los que encontrarnos para hablar de proyectos como el de Nuria u otras tantas cuestiones que susciten inquietud entre los estudiantes y que creamos desde la universidad que pueden contribuir a abrir ventanas, a abrir focos de interés, y en todos los casos agradecemos mucho la asistencia, el interés, y bueno, pues esperamos haber sembrado alguna semilla y en el tiempo veremos cómo fructifica. Hasta pronto y hasta la siguiente. Muchas gracias.